Vale. Bueno, muy buenas noches de nuevo por segunda vez a todos. Disculpad, que son los gajes del directo. Ha habido un problema técnico. Yo hablaba y hablaba, que como siempre me enrollo, pero me decían que no sabía nada. Así que bueno, no pasa nada, solo hemos perdido 3 minutos. Voy a volver a repetir. Decid, por favor, si estáis escuchando, ¿vale? Si lo decís ahora en el chat, pues así nos aseguramos. Bueno, os decía que muy bienvenidos a un nuevo programa de pediatría en zapatillas y que hoy tenemos el privilegio de contar con un ponente muy especial, una personalidad muy importante en el mundo de la medicina y de la cirugía en España, que no es otro que Juan Miguel Gil Jaurena, el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica Cardíaca del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este hospital de la capital es un centro de referencia, uno de los 5 hospitales de España en donde se llevan a cabo trasplantes de corazón y donde también se acometen cirugías cardíacas en bebés, ya desde el mismo momento de nacer, a niños, adolescentes. Juan Miguel Gil Jaurena es un cirujano, como digo, fabuloso. Muchos de vosotros, de los que nos estáis escuchando, ya sé que le conocéis personalmente porque ha operado a vuestros hijos. Muchos decís que es, bueno, pues vuestro ángel de la guardia, ¿no? Que ha regalado a vuestros hijos esta segunda oportunidad, este segundo cumpleaños. Yo le entrevisté hace 3 años ahora, allí en Gregorio Marañón. ¿Y por qué le entrevisté? Bueno, pues porque él es de Elizondo, nacido en Elizondo, y fue precisamente allí, en esta localidad de Baztán, ahora tan famosa por la trilogía de Dolores de Redondo, donde él de niño ya decidió que quería ser médico gracias al ejemplo de don Eusebio, ese médico rural que recorría las casas y los caseríos, conocía a todos los miembros de la familia y que a él pues le impactó muchísimo cómo era su labor, su dedicación, y gracias a eso él decidió estudiar medicina. Os preguntaréis, ¿y por qué ahora un programa sobre la cirugía pediátrica? Algo que en principio parece tan específico y como tan concreto. Bueno, pues el motivo es que hace 2 días, el 14 de febrero, que ya sabéis que es el día de San Valentín, también se celebra el Día Internacional de las patologías congénitas, estas enfermedades del corazón que se detectan a los niños en el momento de nacer o incluso también durante una ecografía en el embarazo, y que en muchos casos pues es necesario operarles en el momento en que el niño sale ya del vientre materno, ¿no? Y bueno, pues de otros asuntos relacionados con las cardiopatías nos va a hablar esta noche Juan Miguel. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pediatría en Zapatillas y por todo lo que nos vas a contar, que seguramente es muy interesante. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, y no puedo evitar ponerme colorado y emocionarme cuando citas a Elizondo, mi pueblo, y a don Eusebio, mi primer maestro en esta profesión, por supuesto. Bueno, pero fue así, ¿verdad? Para ti, don Eusebio fue una persona de referencia que te hizo querer estudiar medicina. Sí, porque como en la entrevista tan bonita que me hiciste hace ya 3 años, Muchas gracias. Pues ahí se explicaba que en mi familia no había ningún antecedente cercano con la medicina, ni mucho menos. Y sin embargo, ya desde muy crío, desde muy chiquito, me impactó la figura del médico del pueblo. Yo además yo quería ser médico, quería trabajar en Pamplona, y luego la vida te da muchas vueltas y oportunidades, y ahora estoy afortunadamente en un buen sitio y haciendo el trabajo que me gusta, no sin esfuerzo, pero me siento muy privilegiado en ese sentido. He trabajado en Londres, en Barcelona, en Málaga, y desde 2013 estás en Madrid operando a los más pequeños, ¿no? A bebés recién nacidos. Ya me suele que a mí me echan de todas partes, y realmente he tenido mucha fortuna donde me he podido ir moviendo y aprendiendo con muy buenos maestros, tanto en hospitales famosos como en otros aparentemente no tanto. Y mi formación básica como cirujano empezó en Barcelona y se completó en Londres, en un hospital muy, muy importante en ese momento.
y luego tuve la opción de irme de jefe a un hospital más pequeño en Málaga, con todo mi respeto lo de pequeño, y de allí ya pasé hace ahora 8 años a Madrid, a de Marañón. Fue una oportunidad en todos estos casos. Y en todos Desde lugares se luego. aprende y sobre todo, ahora que tengo ya 50 y tantos, sigo con ganas de aprender. Me doy cuenta que me hago mayor porque hay más gente joven por detrás de mí que por delante, pero no pierdo Bueno, la... a mí también me ocurre, ¿eh? A mí también me ocurre eso cada vez más. O Bueno, sea, que eso, eso es ya que estamos ya en el sí. Ecuador casi. Sí, estamos en la fase más de enseñar que aprender, pero seguimos aprendiendo. Sí, sí. Eso siempre. Eso Mira, es. Juan Miguel, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre las cardiopatías congénitas. Luego ya pasaremos a hablar sobre las intervenciones quirúrgicas y, bueno, cuáles son las perspectivas y tal, ¿no? Pero vamos a ponernos en el puesto de una chica que está ahora embarazada, va a hacerse la ecografía de la semana 20. Solamente pues está ilusionada diciendo a ver si va a ser niño o niña y de repente sale del hospital pues, con un jarro de agua fría, ¿no? Que le dicen que su hija o su hijo pues tiene una cardiopatía grave y que si quiere puede terminar con el embarazo. Esto me parece muy duro, ¿no? Sí, esa parte no nos toca tan de cerca a los cirujanos, pero indirectamente está relacionado. Globalmente, en los últimos años yo creo que ha habido dos grandes cambios en la sociedad y sobre todo en lo que impacta en nuestro caso, que son las cardiopatías congénitas. Uno son los diagnósticos por la imagen y otro la información, llámese internet o cualquier otra plataforma. Y me explico. Hoy las ecografías se hacen incluso a las embarazadas. Puedes tener un diagnóstico antes del nacimiento. Esto, por un lado, puede ser, como bien dices, una sorpresa desagradable para la madre, que ya no va a vivir con la misma ilusión el embarazo. Sin embargo, Claro. los médicos tenemos que darle la vuelta y decirle que es una oportunidad para que esté más controlada y que en el lugar donde tenga más garantías para ofrecer una asistencia en caso de que sea urgente. Esa es la parte que intentamos vender los médicos y más concretamente los obstetras o los cardiólogos que se dedican a la medicina fetal. ¿Y por qué digo lo del diagnóstico? Porque así como antiguamente se diagnosticaba pues, con un fonendoscopio y una radiografía, hoy ya casi nadie utiliza esto de entrada. Se utiliza la ecografía, el cateterismo, la resonancia, los modelos en 3 dimensiones. Dentro de poco empezarán los hologramas. Se espera una revolución en todo lo que sean técnicas de diagnóstico por la imagen. Esto por un lado. Y el ejemplo más práctico es el que tú dices. Podemos tener un diagnóstico incluso antes de nacer, con todas las implicaciones prácticas por un lado, pero sobre todo emocionales para la madre por otro, que es lo que hay que gestionar. Y por otra parte, la información está al alcance de todo el mundo. Llámese internet, ya no es cuestión de que tengo un amigo con un conocido que si es médico, hoy todo el mundo puede acceder a la información. Quizá la dificultad es saber escoger o filtrar la que realmente te hace falta, para que no te veas ante la avalancha o el aluvión de tal cantidad de información que no sabes hacer caso y que al final puedes tener más confusión que certeza. Entonces, creo que si se puede manejar bien, ahora se dice gestionar, por un lado, las técnicas de imagen para el diagnóstico y por otro, la información, que darla precisa y dejar siempre la puerta abierta para averiguar algo más, es, en mi opinión, el camino correcto para encauzar estos dos avances de los últimos 15, 20 años. ¿Y cuáles son las principales cardiopatías congénitas que se pueden diagnosticar ya desde el embarazo? ¿Cómo se llaman? ¿En qué consisten? Sí. ¿Qué es lo que se les explica, ¿no?, a estas familias? Exactamente. Aquí a su vez hay dos detalles. Uno de ellos es que por lo general se estandarizan hasta 3 ecografías durante el embarazo. Hay que pensar que el corazón no nace totalmente formado en chiquitín y luego va creciendo, sino que se va formando arquitectónicamente, de manera que en la primera ecografía lo normal es que haya defectos, agujeros, estrecheces, cosas de este tipo, y que es ya con la segunda, sobre todo, donde ya se puede confirmar si hay algún tipo de cardiopatía o alguna familia. Esto por un lado. Por otra parte, y voy a dar algunos números un poco en general, casi el 1% de todos los niños que nacen pueden tener algún tipo de cardiopatía. Esto no significa que todos esos que nazcan, un 1%, necesiten operarse.
De esos, quizá la mitad van a tener que pasar por quirófano en algún momento a lo largo de su vida. Y una tercera parte lo van a hacer el primer año de vida, que es donde más avance ha habido en la cirugía en los últimos años. Es decir, que actualmente se ha evolucionado muchísimo, no solo por la cirugía, sino por la anestesia, los cuidados intensivos, etcétera, etcétera, y las cirugías en los niños chiquitos, sobre todo en el primer mes, hoy en día tienen unos resultados muy buenos. Y yendo a la pregunta en concreto, un 20% más o menos de las cardiopatías que terminamos operando los cirujanos son agujeros en algún tabique del corazón. Y me explico. Hay que imaginarse al corazón como si fuese una casa con 4 habitaciones. 2 pisos, arriba y abajo, y habitaciones derecha e izquierda. Y que lo normal es que el lado derecho e izquierdo sean unos tabiques que están totalmente íntegros. Bueno, pues las cardiopatías más frecuentes es que haya algún agujero en el tabique de arriba o en el de abajo. En términos médicos, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Y generalmente esto lo cerramos en quirófano, una operación a corazón abierto, poniendo un parche de material determinado para cerrar estos orificios. Y estas cirugías se realizan en algunos casos en el primer año de vida y otras un poquito más adelante. Y como digo, estas son las más frecuentes y de alguna manera las más benignas. Hay otro tipo de cardiopatías, por no entrar en todos los tipos, sino digamos por familias. Las más frecuentes. Claro, en las que además de algún agujero en alguno de estos tabiques, hay alguna estrechez en alguna salida del corazón, o en el lado izquierdo del corazón o en el lado derecho. Algunos nombres pueden sonar, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, un canal auriculoventricular, etc. Esas, digamos, son algo menos frecuentes y también se operan en el primer año de vida. Luego hay otras que son, digamos, más complejas, donde un lado del corazón, o el derecho o el izquierdo, es pequeño, no se ha desarrollado y no hay expectativas de que crezca lo suficiente. De tal manera que estos niños, a lo largo de su crecimiento, van a estar no una, sino varias intervenciones quirúrgicas alternadas con algunos cateterismos para, en un futuro, tener un corazón que en lugar de tener 2 ventrículos, tiene solamente uno. Y llevar un tipo de vida que no es del todo, no es óptima, pero que es bastante aceptable. Ya vamos entrando, digamos, en algunos grupos un poco más complejos. Y estos, como digo, necesitan varias cirugías, 1 o 2 de ellas en el primer año de vida y la tercera, que es, digamos, la definitiva, entre comillas, cuando tiene ya pues 4, 5, 6 años. Y no tenemos que olvidar que algunos de estos niños, por este motivo, van a necesitar distintas intervenciones a lo largo de su vida y algunas de ellas puede ser en un momento dado un trasplante. Entonces, hoy podemos hablar más adelante de los trasplantes, que es un tema que... Luego, si te parece, hablamos de los trasplantes ya en sí mismos, que eso es otro tema igual un poco más concreto. Me ha gustado esto que comentabas de dividir el corazón, muy gráfico, la verdad, como una casa con 2 pisos, izquierda y derecha. A veces los han llamado a los cirujanos cardíacos los arquitectos del corazón, ¿no? Porque muchas veces ponéis, quitáis tabiques, no sé, me parece curioso, ¿no? Sí. Esto. Ese término lo utilizó una periodista en Málaga cuando me hizo una vez una entrevista hace ya 10 o 12 años. Argentina, me decía, pero entonces vos sos un arquitecto del corazón. Y pues no, me gusta el término. La verdad no se me habría ocurrido nunca porque de alguna manera hablas a las familias con términos sencillos, hablas de tabiques, hablas de agujeros como una ventana. Y claro, en el imaginario de la periodista, que siempre tiene una visión mucho más amplia de la noticia, dijo, pues está hablando casi o de un contratista o vamos a poner un arquitecto que viste un poco más, ¿no? Y me Pero bueno, además, Juan Miguel, además de los arquitectos, también en ocasiones se os ha comparado con los fontaneros, porque mismo, bueno, cuando hablas de las válvulas o de la transposición de una con otra, exactamente. Tú explicabas en la entrevista que parecía tan fácil como esto corto aquí, luego pongo allá, pero claro, impresiona, ¿no? Eso que es como tan mecánico. A los médicos a veces nos pierden un poco los tecnicismos. Empezamos a hablar como si fuera entre colegas
y las familias por educación asienten un poquito y quizá no han entendido todo. Entonces, a mí lo que me interesa es utilizar palabras muy sencillas. Yo voy a hablar como niño, no se me ofendan, pero a mí lo que me interesa es hacerme entender. Utilizamos palabras sencillas, la comparación con una casa, con habitaciones. Si tenemos que modificar la longitud, el tamaño de alguna arteria, digamos que son como unas cañerías. Si hay que poner un marcapasos, decimos pues es como un cableado eléctrico para que cambie el ritmo. Siempre recurrimos a ejemplos que puedan ser próximos para hacernos entender. A veces alguien se queda un poco mirando extrañado, como diciendo, caramba, este nos trata como a tontos. Y dice, no me importa, yo lo que quiero es que se me entienda, sobre todo la parte fundamental. Luego, si alguien tiene interés, entramos en más detalle, pero lo que intento explicar es una operación a corazón abierto, les explico que hay que abrir el corazón, que hay que pararlo, que para eso, durante el tiempo que está el corazón parado, hay una máquina que hace el trabajo del corazón como si fuese un corazón artificial y que eso nos permite pues, arreglarlo como sea. Y recurrimos a cualquier otro ejemplo. Las 4 o 5 cosas que yo considero básicas y luego ya doy pie a que pregunten lo que quieran los papás. Incluso a veces luego te llaman más tarde porque no han entendido una cosa o que el ejemplo no les parece adecuado. Tampoco es cuestión de apabullar con información, simplemente con una explicación un tanto básica, pues ya vas viendo que cuánto han entendido, o si tú te has explicado correctamente y si demandan más información los padres o no. No es... A nosotros nos parece fenomenal que te expliques así, porque esto es pediatría en zapatillas y de lo que se trata es, bueno, pues de hablar en un lenguaje divulgativo y como de hablar por casa. Así que por ese lado, fenomenal. Me gustaría que nos hablaras ahora un poco ya de las intervenciones, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de los tipos de cirugía, cómo se ha ido evolucionando en estos años. Pero bueno, vamos a ponernos en la situación de una mujer que da a luz y nada más dar a luz, pues el bebé necesita ser operado pues por esa cardiopatía tan grave que tiene, o a los días, o al mes, o al tiempo que sea, ¿no? Explícanos qué son esas situaciones de esas madres que muchas veces han tenido que irse a otras ciudades a dar a luz a hospitales ya más especializados en operaciones de cirugía cardíaca. ¿Cómo es también la evolución? Porque hace unos años, pues bueno, podía parecer que la mayoría morían, pero ahora ya no es así. Bueno, son varias preguntas en una. Sí, podemos resumirlas en algún ejemplo concreto. Por ejemplo, una mamá que una chica embarazada que se diagnostica una cardiopatía compleja, por ejemplo, una transposición, que explicaremos qué es, y que para eso tiene que ser operada los primeros días de vida. Es decir, al hospital llega la madre embarazada y de allí salen al cabo de unos días la mamá y el niño ya operado, de alguna forma. Entonces, primero tiene que asimilar todo eso, pensar que probablemente en lugar de dar a luz pues en Pamplona o en Estella o en Tudela, en cualquier de los hospitales que hay en Navarra, pues que tiene que desplazarse en este caso a Madrid, porque si en el momento del parto hay alguna complicación imprevista, se tiene ahí a disposición pues, a los cirujanos que están al día, o a los cardiólogos, o si hay que hacer algún cateterismo, alguna cosa. Porque prácticamente la mitad de estos niños ahora mismo, cuando revisamos nuestros datos, necesitan hacerse algún procedimiento, vamos a llamarlo así, muchas veces el mismo día de nacimiento, en las primeras 48 horas, de manera que antes de que cumpla una semana de vida ya se pueda operar. ¿Vale? En el caso concreto de la transposición, que es la cirugía más frecuente que hacemos en recién nacidos, consiste en que las arterias principales que salen del corazón, que normalmente forman como un bucle, están como cruzadas una con otra, haciendo una espiral, pues que en lugar de nacer cruzadas, nacen rectas y nacen cambiadas de sitio. Entonces, por ejemplo, esto se ve muy bien en una ecografía. El obstetra, el ginecólogo que hace la ecografía, ve, sobre todo en la segunda ecografía, ya lo ve muy bien, que las arterias que dan del corazón, en lugar de ir cruzadas, van en paralelo. Y ya solamente con eso tiene una probabilidad altísima de acertar en el diagnóstico, y ya pone eso pues, al cardiólogo infantil y a los papás. Y ya pueden ir planificando durante el resto del embarazo lo que va a venir a continuación. Entonces ya pasamos al parto, el niño nace, se va a hacer esta prueba si lo necesita, un cateterismo para
prepararlo y con 5, 6 o 7 días de vida se le opera. Es una operación delicada que hoy en día tiene muy buenos resultados, más del 95% de buenos resultados. Y al cabo de 2, 3 semanas de la cirugía, es decir, el niño se marcha a casa con un mes de vida ya con el corazón reparado. Este es un ejemplo de, para nosotros es el escaparate de la especialidad. Y me explico. Tienes un niño que nace con una cardiopatía, vamos a decir, grave, que si no se opera pronto, pues probablemente fallezca al cabo de un tiempo. Se realiza una cirugía que es delicada, que es un chiquitín que puede pesar 2,5 kilos, 3,5 kilos, y se marcha de alta a casa prácticamente con el corazón reparado desde que ha nacido. Y en el mejor de los casos, que son muchos, ya no necesita más intervenciones el resto de su vida. Es el paradigma de nuestra especialidad, una cirugía para un niño recién nacido y que no va a necesitar nunca más intervenciones. Y que aunque se va de alta con algo de medicación, al cabo de unos 3, 5 o 6 meses ya no va a necesitar probablemente nunca más. Con el tiempo vemos que hay un porcentaje que más adelante puede necesitar o más cateterismos u otras intervenciones. Pero es el perfecto ejemplo hoy en día de cómo ha avanzado la cardiología infantil, la cirugía cardíaca infantil y todas las especialidades que hay alrededor, como son los cuidados neonatales, diagnóstico, anestesiología, etcétera, etcétera. Y de hecho, a los cirujanos, cuando nos estamos formando, el que se te permita, a tus mayores, tus maestros, operar ya como cirujano principal un recién nacido ya es un punto de inflexión, ya significa que te ven con la suficiente madurez y calidad técnica y criterio para poder acometer este tipo de cirugías. Hombre, desde luego es una noticia buenísima esto que estás diciendo, que el 95% de los casos sale bien y el niño se va pues prácticamente como un niño con un corazón sano. Exacto, esta es un poco la imagen que vendemos, apoyada en los números, por supuesto. No estamos aquí vendiendo nada que sea cierto. Ajá. Vamos a dar un paso más y ver otros tipos de intervenciones que hay que hacer en otros momentos. Hemos hablado de los bebés, pero bueno, comentas que también en algunas ocasiones hay que repetir, ¿no? La cirugía y se operan también a niños, adolescentes. Todos estos que operáis son de los que vienen de las cardiopatías congénitas o puede que sean otras cardiopatías que debutan, ¿no? Como decir los médicos, no sé, a los 8, a los 9 años o sí, por algunos otros motivos. Exacto. La mayoría son cardiopatías congénitas, niños que nacen con este defecto. Aunque hay un porcentaje pequeño que van evolucionando distintas partes del corazón hasta que llegue el momento de tener que enfermar. Por ejemplo, puede nacer un niño con el corazón normal y al cabo de unos años desarrollar algún problema o en alguna válvula o en la salida del lado derecho o izquierdo del corazón que no estaba presente en el momento del nacimiento. No es que no se haya detectado, sino que en ese momento no lo tenía. Otro tipo de cirugías en niños grandes, los llamamos escolares, por separar de los niños recién nacidos y los niños por debajo del año de vida, ¿no? Que lo dividimos por grupos de edad, incluso en cuestiones de registros y de estadística. Otro tipo de intervenciones en ya niños más grandes son segundas o terceras cirugías que ya están planificadas con antelación. El ejemplo que ponía al principio, un niño que nace con un lado del corazón pequeño y que sabemos que no va a crecer. Pues hace una cirugía inicial, pues, recién nacido, otra al cabo de unos meses y una tercera cuando ya tiene, pues, por ejemplo, 5 años. Y hay un fenómeno que está creciendo paulatinamente y cada vez lo veremos más. Y consiste en los adultos, y con esto me refiero a los que tienen ya más de 18 años, que habiendo sido operados en la infancia, cuando tienen 20, 30 o 40 años, necesitan una nueva cirugía de corazón, que de alguna manera está relacionada o con la cardiopatía con la que nacieron o con las cirugías que se han hecho recientemente. Esto es algo nuevo y se explica por lo siguiente. Así como hace 50 años esta especialidad estaba en sus albores y eran muy pocos los niños que sobrevivían, actualmente la supervivencia de este tipo de intervenciones es muy buena, de tal forma que un 80-85% de los niños que se operan hoy de corazón, los niños recién nacidos o menos de un año, van a llegar adultos. Esto antes no ocurría.
Entonces, nosotros mismos estamos creando un grupo de personas que son potenciales pacientes en un futuro. Y somos nosotros mismos, los cirujanos cardíacos infantiles, los que nos ocupamos de las posibles operaciones, aunque ya sean adultos. Aunque tengan 30 años y vosotros 30, les habéis operado en la infancia después de 30. exactamente. Y cada vez más nos estamos organizando en hospitales grandes que tenemos servicios de cirugía cardíaca infantil, y ese grupo de niños llegarán adultos y sabemos que un porcentaje, todavía no sabemos cuántos, van a necesitar cirugías. Y ya hay grupos de cardiólogos de adultos que se dedican específicamente a este grupo. Hay una chica en Pamplona, Gemma Lacuey, que ya se encargan de esta nueva patología, por así decirlo. Vale, de acuerdo. Por ejemplo, nos organizamos, son 2 edificios separados, el infantil y el de adultos. Entonces, un día a la semana vamos cirujanos y perfusionistas infantiles, y junto a los anestesistas y enfermeras de adultos llevamos a cabo este tipo de intervenciones. Tienen que ser personas que necesitan ser hospitalizadas en el hospital de adultos, como es lógico, y ya va desarrollándose. Y un paso adelante que han dado, para mi gusto, muy acertado los cardiólogos, es lo que se llama la consulta de transición, que son los pacientes entre los 16 y 18 años van a ser vistos conjuntamente por su cardiólogo infantil y uno de adultos, de este grupo específico, de tal manera que el número de consultas que ese niño, todavía adolescente, va a tener hasta que cumpla la mayoría de edad, lo van a ver 2 especialistas, y se va a dar la transición de un médico a otro para que no sea brusca y de repente alguien que ha estado siempre al amparo de un hospital infantil muy mimado, entre comillas, bruscamente desemboque en un lugar donde va a tener que compartir consultas y habitaciones con personas de 60, 70, 80 años. Entonces, todo esto se está haciendo de una manera muy progresiva y que sea lo menos traumática posible para esos adolescentes, para los papás, etcétera, etcétera. Y es algo que en general va a tener mayor cabida. Vale, de acuerdo. No, te quería preguntar que, en general, ¿cómo es la calidad de vida de los niños, adolescentes que en algún momento de su vida han sido operados del corazón? Comentabas que en muchos casos llevan una vida normal, a veces necesitan una medicación, pero no sé, ¿deben tener algún tipo de cuidado especial o son más propensos a tener otras enfermedades como consecuencia de esta cardiopatía? Todos los niños que se operan van a seguir en contacto con un cardiólogo infantil, al principio de manera muy frecuente y luego más espaciada, pues cada 6 meses, una vez al año, etc. Normalmente son niños que ya desde chiquitos han sido educados en buenos hábitos. Algunos de ellos, en función del tipo de cardiopatía, si ha sido muy grave, tienen una serie de restricciones a la hora de hacer deporte en el colegio, algún tipo de actividades, pero la mayoría van a llevar un tipo de vida prácticamente normal, siempre que no haya habido ninguna secuela o complicación en las cirugías previas. Van a estar en un contacto más estrecho con los médicos que cualquier otro niño que no haya estado, y salvo el caso es que lleven medicaciones muy específicas, se puedan tener alguna contraindicación o alguna reacción cruzada, pues por ejemplo si tiene infección hay que administrarle algún antibiótico, o si necesita cualquier tipo de medicación de otro tipo, pues o tienen alguna medicación que sean más proclives a un sangrado, pero eso todo lo van a controlar muy bien sus cardiólogos o sus médicos de cabecera. En general, la calidad de vida ha mejorado mucho en este grupo de niños operados de corazón. No, se me estaba ocurriendo ahora cuando hablabas de lo de otras infecciones y tal. Ahora, durante la pandemia del coronavirus, los niños cardiópatas tienen más riesgo de contagio o de desarrollar la enfermedad de manera más grave, o se les va a vacunar porque se considera un grupo de riesgo o no. No sé cuál es su situación ante la COVID. Sí. En general, el COVID no ha afectado tanto a niños como a adultos. Y los casos que ha afectado se han tratado muy rápido. Ha habido síntomas respiratorios o digestivos y luego ha habido un síndrome inflamatorio que ha dado más noticias, quizá un poco sensacionalistas. Y había un especial temor en que los niños trasplantados que toman medicación
para evitar el rechazo y que son más propensos a las infecciones, pero afortunadamente ha habido una tasa muy baja de infección por COVID en este grupo tan específico de pacientes. O sea que crucemos los dedos, pero ha sido muy selectiva la afectación y casi ha respetado, no por completo, pero casi a los niños y a los cardiópatas en concreto. Bueno, pues una muy buena noticia. Si te parece, vamos a hablar ahora de los trasplantes. Hemos hablado de las intervenciones en general. Me comentabas cuando te hice aquella otra entrevista que son unas 200 cirugías al año, así que prácticamente una al día, ¿verdad? Sí, aproximadamente. De lunes a viernes. Y en el caso de los trasplantes, entre 6 y 16 trasplantes al año. Parecen muchos, ¿no? Así Sí, a bote pronto esta cifra. Sí, bueno, en toda España se hacen unos 300 trasplantes de corazón al año, en general, en números redondos. Y un 10%, perdón, 25 o 30 lo son en niños o en niños y adultos con alguna cardiopatía congénita. Y la media de los que hacemos en el Marañón viene a ser unos 10 al año, de media. En los últimos 8 años, un año se hicieron 6, el que menos, y otro creo que fueron 6. Por eso era la cifra que nos manejábamos. Y lo que estamos haciendo también, lo que explicaba antes, es trasplantes en adultos que tienen hecha una cirugía cardíaca cuando eran niños. A veces las conexiones entre las arterias y las venas son un poco distintas en alguien que ha sido operado del corazón de niño que en un adulto cuando se enfrenta a un trasplante como primera intervención. Y esos trasplantes en adultos también los hacemos los cirujanos infantiles, es un acuerdo que tenemos ya. Así que si sumamos pues una media de unos 10 al año y unos 2 o 3 en adultos, la cifra sube un poquito más. De acuerdo, luego pasamos a explicar un poco cuál es toda la logística, ¿verdad?, del trasplante, que es un poco compleja. Pero te quería lanzar una pregunta que nos hace una mamá que se llama Jaione, de aquí de Pamplona, a la que tú operaste a su hijo Íñigo, y trasplantaste el corazón, y dice: soy mamá de un niño trasplantado de corazón por usted con un mes de vida. Me dijeron que en los años posteriores necesitaría otro trasplante. ¿Cómo será el nuevo proceso? Digo, ya que nos hace esta pregunta, pues por responder un poco cuál es la situación actual o qué necesidad tendría su hijo. Sí, recuerdo a mamá, y si puedo decir el nombre, Íñigo, que además Íñigo. creo que sí fue un verano, creo recordar, sí. Él se trasplantó con menos de un mes de vida, era un niño muy, muy chiquitín. Entonces, esto tiene dos lecturas. Una muy buena, y es que prácticamente desde muy pequeño ha nacido ya con un corazón nuevo, y la propia inmadurez del organismo va a hacer que necesite menos cantidad de fármacos antirrechazo que cuando trasplantamos un corazón a alguien que ya es más maduro. Inicialmente se pautan una dosis estándar de medicamentos antirrechazo, pero en niños tan pequeños, a los pocos meses, se intenta suprimir uno y más adelante hasta un segundo. Entonces, el problema que pueden tener los niños trasplantados es que van acumulando en años siguientes los efectos secundarios de toda esta medicación que necesitan. Vale. Y esto es lo que a largo plazo puede provocar un deterioro del propio corazón. Es una paradoja. En las personas mayores, cuando se les trasplanta, es muy raro que se les ofrezca, si más adelante, al cabo de 10, 15 o 20 años, vuelvan a fracasar, es raro que se les ofrezca un segundo trasplante, porque hay tal cantidad de personas mayores en lista de espera que a veces uno se plantea el dilema ético de si ya tuvo su oportunidad, ¿por qué ahora con 70 años hay que volver a trasplantarle cuando otra persona no lo ha tenido? Eso es un tema ético que lo cito de pasada nada más. En niños esto no ocurre, afortunadamente. Si a un niño se le trasplanta con un mes de vida y pongamos por caso que cuando tenga 25 años necesita un retrasplante, no se lo podemos negar. Entre otras cosas porque afortunadamente no hay tantos pacientes de ese grupo de edad que estén esperando. No hay un conflicto, una competición por ver a quién se le asigna los escasos corazones que se generan. Entonces, en niños
usamos de manera tácita la excepción de no negar un segundo trasplante. Lo explico así porque probablemente circulen por ahí noticias que quizás no son suficientemente aclaratorias. Y volviendo al caso de Jayone y su niño, cuando llegue el momento ya se hablará, pero para el cirujano la ventaja, entre comillas, es que el corazón que tiene ahora trasplantado es normal, las suturas que hemos hecho son las normales y como cirugía va a ser más sencillo que el que se hizo de recién nacido, que era una cardiopatía compleja. Eso es, digamos, la parte técnica que es ventajosa. Pero yo no me preocuparía, en su lugar, no me preocuparía antes de tiempo de cuando haya que retrasplantarlo, porque el número de retrasplantes que hay al cabo en España es muy bajo y la mayoría corresponden a gente joven. O en algún caso que ha habido después de un trasplante de un adulto, un rechazo que se llama hiperagudo, que no funciona. Pero esto es excepcional hoy en día. Muy bien, bueno, pues una noticia tranquilizadora para Jayone. De momento no adelantemos acontecimientos, aunque yo como madre también entiendo que muchas veces nos preocupamos porque igual ni van a pasar, ¿no? Pero bueno, empiezas ahí a darle a la cabeza. Vamos a seguir un poquito con el tema del trasplante. Me gustaría que nos explicaras un poco cuál es el procedimiento desde que un niño fallece hasta que ese corazón es trasplantado en el cuerpo de otro niño con una cardiopatía que puede ser en otra ciudad, pues a kilómetros de distancia, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que movilizarse? ¿Qué pruebas hay que hacer? ¿Cómo se lleva a cabo esta operación? Bueno, son 10 al año, ¿no? Sí, aproximadamente. Los niños cuando se incluyen en esta de trasplante llevan ya una batería de pruebas para que conozcamos pues, los datos generales, ¿no? Y cuando surge un donante, donde sea, normalmente un equipo del propio hospital, en este caso el Guerrero Marañón, se desplaza a ese hospital y realiza la extracción. En todo momento estamos coordinados, de tal manera que cuando el cirujano que viaja emprende el viaje, pues por ejemplo va en avión a donde sea, en ese momento empezamos la cirugía nosotros en el hospital y dormimos al niño. El anestesista lo tiene todo preparado. Una vez que el cirujano que se ha desplazado comprueba que el corazón es válido, tenemos información previa, pero siempre esperamos a la información definitiva. Nos hace una llamada y nos dice que el corazón es válido y calculo, por lo que he tardado en el viaje, en el trayecto de ida, más el tiempo que me va a llevar aquí, pues con los otros cirujanos que van a extraer, pues hígado, pulmones o lo que sea, pues calculo que dentro de, por ejemplo, 4 horas estaré de vuelta en Madrid. Y en ese momento, con esa información ya más ajustada de tiempo, es cuando empezamos realmente la cirugía en el hospital. Lo que nos interesa es que en el momento que nos llegue el cirujano que ha ido a la extracción con el corazón a nuestro hospital, tengamos todo a punto para literalmente extraer el corazón enfermo e implantar el nuevo. O sea, de alguna manera nos marcamos unos puntos concretos y esperamos antes de dar el siguiente paso por si hay cualquier contraorden. Y de esta manera la probabilidad de que tengamos un imprevisto, una sorpresa, es muy baja. Podría ocurrir, por ejemplo, que en el último momento, cuando estamos a punto de empezar la cirugía, nos digan, pues por una circunstancia, el donante se ha deteriorado de tal manera que ya no se pueden extraer los órganos. Bueno, pues todavía no hemos empezado la cirugía y lo único que hemos hecho es anestesiar al niño y se vuelve a despertar. Podría ocurrir que hemos empezado la cirugía y por alguna circunstancia nos dice nuestro colega, oye, que el corazón me parece que no es bueno, detener la cirugía. Y lo que tenemos que hacer es, al niño que lo hemos abierto, pues lo volvemos a cerrar. No deja de ser una puñeta, valga la expresión, pero tenemos unos puntos de no retorno, que es como lo llamamos en nuestra estrategia, para no adelantarnos en el tiempo y buscamos ajustar al máximo los tiempos. Hoy en día, con la información previa y con los teléfonos móviles, es relativamente sencillo. Aquí me gustaría hacer dos apuntes, si me permites, que son los siguientes. Siempre tenemos que agradecer a los donantes, o en este caso a los papás,
porque son los verdaderos protagonistas, no solamente quien recibe el corazón, sino la generosidad de estas familias que en un momento tan duro, más preciado que tienen, que es su hijo, pues para salvar otras vidas. Y luego a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplantes, que hace una labor magnífica coordinando y facilitándonos los traslados, etc. Y un detalle que me viene ahora de lo que hablamos antes de la COVID, creo que fue en marzo del año pasado, cuando estaba en pleno apogeo, que estaban las UCIs totalmente colapsadas, pues nos ofrecieron un trasplante. No puedo decir la ciudad, me da pena, ni puedo mencionar a los colegas, pero es cuestión de privacidad esto. Y la gerencia del hospital no nos permitía desplazarnos allí porque el propio médico no fuese un transmisor involuntario del COVID, en caso de que lo tuviéramos asintomáticos. Entonces lo que hicimos fue improvisar una solución que luego la hemos utilizado en otras ocasiones, que es que como el donante estaba en un hospital que tiene servicio de cirugía cardíaca y programa de trasplantes, nuestro colega de ese hospital hizo la extracción y nos la envió coordinada por la ANT sin que tuviéramos que desplazarnos nadie de nuestro hospital. Y de esta manera pudimos llevar a cabo un trasplante con una colaboración, y en esto en España siempre son muy artistas, ¿no? A la hora de improvisar, y gracias a las buenas relaciones, porque somos muy pocos en este mundillo y nos conocemos afortunadamente, se pudo hacer adelante. Y recientemente hemos hecho otro trasplante, también una estrategia, sin necesidad de tener que desplazarnos, porque el donante también se generó en un hospital de una ciudad donde había servicio de trasplantes y nos pudieron facilitar. Así que, como decíamos antes, estas situaciones no solamente te ponen a prueba, sino que te permiten descubrir posibilidades que posiblemente, sin verte acuciado por la necesidad, no las podríamos poner en práctica. Desde luego, al final toda esta pandemia nos está haciendo agudizar muchísimo, ¿verdad?, el ingenio para todo, y esto que cuentas es un caso de ello. Para terminar con el tema de los trasplantes, ¿es necesario que el niño donante y el niño receptor tengan la misma edad o pesen más o menos lo mismo? O bueno, a veces se necesita un corazón y da igual como sea, si es compatible, porque va a salvarle la vida, ¿no? Explícanos un poco cómo es este asunto. Así como se procura tomar como referencia grupos de edad y sobre todo de peso, para que no haya mucha diferencia de tamaño, en niños es mucho más difícil, porque el niño va desde un recién nacido de 3 kilos hasta un niño de 18 años que puede pesar 80. Ya en una franja de edad de 18 años tienes una variación de tamaño y de pesos tremenda. Procuramos ajustar algo los tamaños, pero por lo general aceptamos corazones de donantes que pueden pesar 2 o incluso 3 veces más. Por ejemplo, si tenemos un niño de 3 kilos, un recién nacido, como sabemos que es muy difícil obtener un donante recién nacido, podemos aceptar como donante un niño que pese pues 6 kilos, 9 kilos, 10 kilos. La diferencia es que el corazón va a ser más grande y durante unos días tenemos que dejar, y no os asustéis por favor los oyentes, el pecho abierto, porque no nos permite cerrar, pero al cabo de unos días se va adaptando el tamaño y de manera diferida, pues al cabo de 3, 4, 5 días podemos volver a cerrar el tórax y ya el crecimiento del corazón es mucho más acorde al tamaño del niño. O sea, somos un poco más leales a la hora de establecer los límites de unos donantes respecto a otros, porque es que si no, no tendríamos tantas posibilidades. Y algo que desde hace 3 años pusimos en marcha el Marañón, y ahora ya hablan todos los hospitales en España, es que en niños por debajo de 1 año no hace falta que sean del mismo grupo sanguíneo. Sé que esto suena raro, pero ya hace más de 10 años un grupo en Canadá, debido a la escasez de donantes y que a muchos niños fallecían en lista de espera, decidieron saltarse olímpicamente lo que llamamos la compatibilidad de grupos sanguíneos, forzando una serie de mecanismos en quirófano y aumentando la medicación y inmunosupresión. Y establecieron un programa que tuvo éxito, y eso lo pusimos en práctica hace 3 años, y ya llevamos unos cuantos niños. Y esto nos permite que los pocos corazones que se generan en donantes muy pequeños, podría ocurrir que sean de un grupo distinto
de uno que está en espera y no se puede aprovechar. Y de esta manera, aunque sean de grupos distintos, repito, niños menores de 1 año, se aprovechan. Hacemos en quirófano una especie, entre comillas, de diálisis para limpiar la sangre del receptor de cualquier anticuerpo que pudiera tener, y tenemos un protocolo inicial de fármacos inmunosupresores un poquito más extenso para garantizar que no hay un rechazo. Y de esta manera hemos comprobado que los poquitos niños que llevamos en 3 años tienen un curso similar, una evolución muy parecida a los de otros niños que hemos realizado con trasplantes de grupos distintos, que era lo opcional hasta ahora. O sea que, ya que hay pocos donantes, tenemos que intentar aumentar el número de donantes. Esto no lo podemos hacer, pero sacar partido y aprovechar al máximo los pocos que puedan aparecer. De acuerdo, pues ya por ir agilizando un poco, para ir ya terminando, algunas preguntas que están haciendo. Ya algo un poco más personal, ¿no? ¿Cómo se siente al operar a un bebé tan pequeño que en su momento pues podían ser sus hijos? Ahora ya no, porque ya son más mayores, ¿no? Grande, sí. Pero esa sensación de esa responsabilidad, ¿no? De tener una vida en sus manos, nunca mejor dicho, en el sentido literal. ¿Cuál es el sentimiento del cirujano en ese momento? Pues es cierto. De hecho, cuando empecé en la cirugía infantil, mis hijos eran muy pequeños y no podía evitar al principio pensar, caramba, pues tiene la edad de mi hijo mayor, de mi hijo pequeño, y rápidamente tienes que intentar separar ese componente emocional del que es puramente profesional. De alguna forma, una vez que ya te vistes de cirujano, te pones los guantes, ya pones lo que llamamos los paños y abres el pecho, no es que te conviertas en un mecánico, pero tienes que centrarte totalmente en el trabajo. Y eso sí, luego cuando ves a los chavalillos correteando por la planta, pues te alegras mucho, ¿no? Pero confieso que al principio me imponía mucho, y cuando lo confesaba un poco en corrillos con otros cirujanos jóvenes, dicen, a todos nos ha pasado lo mismo, pero no lo digas en voz alta y ya verás cómo pronto se te pasa. Es así, ¿no? Claro, sí. Me hizo gracia que me contabas que cuando tú operabas es como si te centraras en una baldosa, ¿no? Como en el espacio concreto chiquitín, ¿no? Donde estás haciendo la operación, pero igual hasta el final de la operación no ves la cara de ese niño, sino que es algo más mecánico y en ese espacio pues tan reducido, ¿no? Sí, lo de la baldosa es un chiste del gremio de los cirujanos. Claro, nosotros vemos a los niños, los saludamos, hablamos con los papás, pero ya una vez que están en manos del anestesista, pues empiezan a poner tubos, le tapan los ojos, etc. O sea, y luego, hasta que no termina la cirugía y levantas todos los paños, no le vuelves a ver la cara al niño, que sigue estando con un montón de cables, de pegatinas, etc. Y la baldosa se refiere a que, como los niños son pequeños, el espacio que tú ocupas cuando estás de pie prácticamente no te puedes mover, es el equivalente a una baldosa. Por eso decimos que estamos varias horas sin movernos de la baldosa, ¿no? Un poco de... Sí, no, pero es una explicación muy gráfica. Sí. Bueno, ya para terminar, Juan Miguel, me gustaría que nos hablaras un poco de este proyecto en el que participas, que se llama Cirujanos por la Esperanza, en el que vais a operar a niños pues a Nicaragua, habéis estado también en Paraguay, porque claro, de todo lo que hemos hablado es lo que ocurre en España, pero por desgracia no en todos los países la cirugía está tan evolucionada como aquí, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis y, bueno, cuáles son vuestros próximos proyectos. Sí, pues hace unos 6 años contactamos con una asociación internacional que se llama Surgeons of Hope, que tiene Cirujanos de la Esperanza, tiene ramificaciones en distintos países, y nos ofrecieron la oportunidad de desplazar un equipo a hospitales, en este caso de habla hispana, por la facilidad del idioma, donde no tuviesen un acceso a la cirugía cardíaca infantil. Y estuvimos yendo varios años seguidos, creo que fueron 4, a Nicaragua, a un hospital muy modesto, y ahí realizamos todo tipo de intervenciones. Y es una experiencia, sobre todo el primer año, es dura, porque así como
con frecuencia tendemos a quejarnos, nos gusta compararnos, pues mira cómo hacen esto en Londres o en Estados Unidos y tal, pero cuando miramos para atrás realmente tenemos que ver que estamos en una situación bastante privilegiada. Y yo me imagino que la situación en estos países donde hemos ido a colaborar ahora es como la que existía aquí en España pues hace 30 o 40 años, un poco falta de medios, falta de entusiasmo, muy diferente. Y lo que nos encontramos son algunas de las patologías que vemos aquí con frecuencia, pero fuera del rango de edad que aquí las operaríamos. Por ejemplo, hablábamos antes de niños que aquí idealmente los esperamos cuando son recién nacidos. Pues ahí esa misma patología la tienes que operar con niños que tienen más de un año de vida. Y dice, lo sorprendente es que hayan sobrevivido, ¿no? Y claro, ni el tipo de cirugía ni la evolución es igual de buena. O sea, tienes que ir allí con menos pretensiones, ir allí a echar una mano y asumir que los resultados van a ser posiblemente peores que los que tú tienes en tu entorno y con todos los medios, pero aún así es mucho lo que se les ofrece comparando con lo que tienen allí. Y me acordaba el primer año que estábamos allí, que el primer día vimos en la consulta, Constancio, el cardiólogo, y yo, pues 20, 30 niños. Y decíamos, si no vamos a ser capaces de operar más que 2 o 3 cada día y vamos a estar solamente una semana, ¿qué ocurre con los que no podamos operar? Y la respuesta del personal local era, bueno, pues nada, se quedan sin operar. Y durante un momento yo me acordaba de aquella película de la lista de Schindler, que llegó un momento en que buscaba que empeñar más de su casa para poder salvar a algún judío. Y al final no tiene fin. Tú llegas allí, terminas agotado por las horas de trabajo, por el cambio horario, y dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lamentablemente no podemos hacer nada más en este viaje. Sabes que al cabo de 2 meses van a ir otros cirujanos de otro país, o belgas o americanos, o donde sea, y van a hacer otra tanda de niños, ¿no? De alguna manera. Y así hemos ido yendo varias veces a Nicaragua, y hace 2 años estuvimos en Paraguay. Es un entorno muy diferente, un poco más evolucionada la medicina en general, pero también muy carente de medios. Y son experiencias realmente, a mí me gratifican mucho. Un año estuvo mi mujer también, que es enfermera, porque me decía, no te entiendo, o sea, de vacaciones, igual esta familia, te vas por ahí y encima no te pagan. O sea, me estaba pinchando un poco, porque ella es mucho más generosa que yo. Y dije, ven para que veas lo que hago. Y al año siguiente se vino con nosotros. Y se vino mucho más impactada todavía, porque claro, yo veía lo que hablábamos antes, la parte técnica del quirófano, pero es que ella veía toda la miseria y el agradecimiento de esa gente que no tenía nada, porque habían venido unos médicos de España para resolver sus problemas. Entonces ella veía la parte realmente humana, y ella sí que vino mucho más impactada que yo, que al fin y al cabo me centraba en la baldosa, en lo profesional, ¿no? Y hombre, yo pues vaya experiencia, ¿no? Más sí, no soy quien para dar consejos, pero si alguien tiene esas inquietudes o en un momento dado ve que puede ser de ayuda para enseñar, transmitir conocimiento a otra gente, es una experiencia muy gratificante, ¿no? Un esfuerzo, pues, pero yo creo que... Esperemos que se pueda hacer pronto, ¿verdad? Que pase ya pronto la pandemia y que podamos volver a hacer este tipo de proyectos. Ahora están paralizados los proyectos, mantenemos una reunión a 2 o 3 semanas, pues por plataformas parecidas a esta, pero no podemos ir físicamente, ni ellos pueden venir aquí a formarse. Pero bueno, ahí sigue el vínculo para esperar mejores oportunidades. Muy bien. Bueno, pues podríamos seguir hablando toda la noche, porque ya veis que el tema da mucho de sí. Es muy interesante, la verdad, conocer cómo ha evolucionado la cirugía cardíaca en niños y adolescentes en las últimas décadas, ¿no? Y casos que antes, bueno, pues que estaban abocados a fallecer, pues ahora pueden llevar una vida prácticamente normal, ¿no? Gracias a la evolución de la cirugía y a cirujanos como Juan Miguel Gil Jaurena en su trabajo diario en el Hospital Gregorio Marañón. Así que, Juan Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche
y por haber sido, bueno, pues tan clarificador con todo lo que nos has explicado. Ha sido un placer y soy yo que tiene que darte gracias a ti por haberme invitado a esta charla, o como queramos llamarlo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias a ti y a todos vosotros. Nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado. Ya os avisaremos del tema. Seguramente será también muy interesante. Bueno, gracias a todos. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.